El sistema urinario filtra toxinas y exceso de líquido para producir una micción normal. Está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Durante el desarrollo fetal se forman tres sistemas fetales: pronefros, mesonefros y metanefros. El sistema urogenital puede dividirse funcionalmente en dos componentes completamente diferentes, el sistema urinario y el sistema genital, pero los desarrollos embrionarios de ambos están íntimamente entrelazados. Ambos se derivan del mesodermo intermedio no segmentado, que también se conoce como placa nefrogénica, y el epitelio celómico mesodermo vecino. La proliferación temprana de esta porción del mesodermo provoca una hinchazón longitudinal denominada placa urogenital a lo largo de la cara dorsolateral del abdomen. El sistema urinario filtra toxinas y exceso de líquido para producir una micción normal. Está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Durante el desarrollo fetal se forman tres sistemas fetales: pronefros, mesonefros y metanefros. El sistema urogenital puede dividirse funcionalmente en dos componentes completamente diferentes, el sistema urinario y el sistema genital, pero los desarrollos embrionarios de ambos están íntimamente entrelazados. Ambos se derivan del mesodermo intermedio no segmentado, que también se conoce como placa nefrogénica, y el epitelio celómico mesodermo vecino. La proliferación temprana de esta porción del mesodermo provoca una hinchazón longitudinal denominada placa urogenital a lo largo de la cara dorsolateral del abdomen. Vamos a ver lo que es el corte transversal del embrión. Aquí más que todo es para saber que existe el mesodermo paraxial, lateral o el intermedio. Nosotros nos vamos a centrar en el mesodermo intermedio, el cual ahí empieza el desarrollo del sistema urinario. Antes de que el riñón esté completamente desarrollado, pasa por tres sistemas renales de manera cefálica a caudal. El primer sistema son los pronefros. Esto consta de, primero aparece en la región cervical a principios de la cuarta semana. Como podemos ver en la imagen, consta de un cordón nefrógeno. Este cordón no va a cambiar, va a ser el mismo en las tres sistemas. Del cordón nefrógeno es donde se empiezan a madurar células para generar nuevas estructuras, como por ejemplo lo podemos ver en la imagen, el conducto néfrico primario aparece en los pronefros. De ahí salen pequeñas estructuras, más o menos de 7 a 10 estructuras celulares, que son llamadas nefrotomas, el cual estas no son funcionales, y a finales de la cuarta semana se generan los nefrotomas, y el ducto al cordón nefrógeno también desaparece. Más sin embargo, en el siguiente sistema va a aparecer más caudal. En la anterior hablamos de lo que es el cordón nefrógeno, que no desaparece. Ahora en este sistema se llama cordón mesonéfrico. Ahora, hablando del segundo sistema, que es el sistema mesonefros, estos son bien desarrollados y están igual en el mesodermo intermedio. Estos se desarrollan a finales de la cuarta semana a nivel toracolumbar, el cual tiene una función por poco tiempo. Esta estructura va desde los conductos mesonéfricos, solamente que en el espacio toracolumbar, o sea, más abajo, aparecen unos primeros túbulos mesonéfricos, los cuales se van alargando en forma de S, que estos forman una red capilar llamado glómulo en su extremo medial, que alrededor de estos túbulos forman la cápsula de Bowman. Estos, juntas constituyen el corpúsculo renal. Ahora,
Lateralmente, el túbulo se introduce en el conducto colector llamado conducto de Wolff. A la mitad del segundo mes del mesonefro forma un órgano ovoide grande que a cada lado de la línea media, junto con la gónada en desarrollo, que es lo que forma la cresta urogenital. Algo importante es que mientras los túbulos caudales siguen diferenciándose, los craneales junto con los glomérulos sufren cambios degenerativos, o sea que van desapareciendo. Ya al final del segundo mes ya todos desaparecen en el caso de las mujeres, porque en los hombres es diferente, ya que persisten algunos y participan después en la formación del aparato urogenital. Los metanefros forman el riñón definitivo, se forma a partir de la quinta semana, se encuentra en la región lumbosacra que empieza a funcionar hasta la novena semana. La célula del mesodermo intermedio comienza a desarrollarse una estructura llamada blastema metanéfrico, que al final se convierte en las células que forman las neuronas. Además, aquí se liberan los factores de crecimiento que estimulan el desarrollo de unas bolsas que salen en porción más caudal del conducto mesonéfrico llamado brotes uretrales, que estos crecen e invaden el blastema metanéfrico, que origina los uretres, que después se hablará de ello. Dentro del blastema metanéfrico, los brotes uretrales experimentan una serie de ramificaciones para formar, como la pelvis renal, funciona como una especie de embudo para recoger la orina producida por los riñones y la transporta hacia los uretres para su eliminación del cuerpo. También tenemos los cálices mayores y menores. Son estructuras en forma de copa que recolectan la orina filtrada en los túbulos renales, siendo las mayores la primera división y las menores son ramificaciones más pequeñas que se acercan a los túbulos. Los túbulos colectores forman parte de la neurona y tienen la tarea de recolectar la orina filtrada de los glomérulos, además de regular la composición final de la orina y reabsorber el agua y nutrientes necesarios para el organismo. La posición del riñón es una etapa inicial de los riñones que están situados en una región pélvica y más tarde se desplaza a una posición craneal en el abdomen, ocasionando por la disminución de la curvatura del cuerpo y crecimiento. A medida que la yema uretral aumenta de longitud, se introduce en el blastema y el tallo de la yema uretral se convierte en el uréter. La parte craneal de la yema uretral experimenta un proceso repetitivo de ramificación por el cual la yema se diferencia hacia los túbulos colectores. Las 4 primeras generaciones de túbulos aumentan de tamaño y confluyen formando los cálices mayores, mientras que las 4 segundas generaciones cualacen y forman los cálices menores. El extremo de cada túbulo colector arqueado induce la formación de pequeñas vesículas metanéfricas a partir de grupos de células mesenquimales del blastema metanefrogénico. Estas vesículas aumentan de longitud y se convierten en túbulos metanéfricos. A medida que va produciéndose la ramificación, partes de las células mesenquimales metanéfricas se condensan y forman las células mesenquimales de la cápsula. Las 4 sufren una transición de mesenquimal a epitelial y forman más tarde la mayor parte del epitelio de la nefrona. Bueno, voy a hablar de la vejiga urinaria. Esta se forma a partir de la pared proximal del tubo urecal y la región pélvica del seno urogenital. El extremo distal del tubo urecal se debilita y se pone duro. Esto forma una estructura que se parece a un cordón y pues está suspendido en los pliegues peritoneales, formando el ligamento umbilical medio que se extiende desde lo que viene siendo la vejiga hasta el ombligo. Y pues a medida que la vejiga crece, su pared en expansión incluye lo que vienen siendo las partes terminales de los conductos mesonéfricos y la yema ureteral. Y pues cada sistema de tubos desarrolla su propia apertura pues separada de la vejiga que está en desarrollo. Luego continuamos con el trígono de la pared, que pues es un área triangular en la pared dorsal del cuello de la vejiga y está revestido con epitelio de origen mesodérmico. Y por otro lado, el resto del epitelio de la vejiga es de origen endodérmico y pues los componentes no epiteliales de la pared de la vejiga, lo que viene siendo tejido conectivo y músculo liso, se derivan del mesodermo visceral. Vamos con la determinación del sexo. El sexo cromosómico se determina al momento de la fertilización, cuando pues un espermatozoide con un cromosoma, puede ser Y o X,
se fusiona con un ovocito para determinar el sexo genético del óvulo fertilizado y pues puede variar la especie. Los fenotipos específicos de cada sexo se hacen evidentes entre las 4 o 7 semanas de desarrollo, pero pues hay diferencias, ya que la etapa del blastocisto se desarrolla más rápido en los machos que pues a comparación de las hembras. Y ahora voy a hablar de las células germinales primordiales y la etapa indiferente del desarrollo gonadal. Bueno, en la etapa neutral del desarrollo de las gónadas, las células germinales primordiales se van a mover desde el saco vitelino a los progenitores de las gónadas. Estas células van a cruzar la línea primitiva y pues se van a ver como una pequeña población de células en el mesodermo extraembrionario. Ya después se van a incorporar al endodermo de la pared posterior del saco vitelino y pues después van a viajar a través del saco vitelino y el tallo alantoideo hasta una ubicación que está en el mesodermo. Ya de ahí van a migrar a la pared intestinal posterior y pues a través del mesenterio dorsal van a llegar a la cresta genital que pues recién se acaba de formar. Y pues ya en esta etapa aún no podemos distinguir las gónadas masculinas de las femeninas, por lo que se les denomina como gónadas indiferenciadas. Pasamos a la diferenciación de los testículos. La diferenciación de los testículos ocurre bajo la influencia del gen SRY. Este está en el cromosoma Y y pues sin la expresión de los productos de este gen, la gónada diferente se convierte más tarde en lo que viene siendo un ovario. Y en los embriones masculinos, las transcripciones del gen SRY solo se pueden ver en lo que viene siendo la cresta genital, justo al inicio de la diferenciación testicular. Descenso de los testículos. Esto ocurre cuando los testículos migran desde su sitio de desarrollo en la cavidad abdominal hasta el escroto, en el área de la ingle. Los mamíferos se ven afectados por este proceso. En la mayoría de los mamíferos, los testículos migran a lugares distintos del abdomen. Al igual que los riñones, los testículos se desarrollan en una ubicación retroperitoneal. Antes de descender, la cabeza del testículo se fija por el ligamento suspensorio proveniente del ligamento diafragmático del mesonefro, y la cola se fija por el ligamento inguinal del mesonefro y luego se convierte en el testículo. Cuando el mesonefro degenera, los ligamentos que sostienen las gónadas y los conductos quedan adheridos a la pared de la cavidad abdominal. A medida que el canal pasa caudalmente, el sitio de unión de estos pliegues cambia de dorsolateral a ventrolateral. El descenso testicular se produce en 3 fases. El primero está asociado con el agrandamiento de los testículos y la degeneración simultánea de la mesoniferosis bajo la influencia de las hormonas masculinas. El ligamento suspensorio anterior se retrae y los testículos se liberan. Diferenciación de los ovarios. La presencia de células germinales viables es necesaria para la diferenciación ovárica. Si las células germinales primordiales no logran alcanzar las crestas genitales, el anlaje gonadal retrocede y se producen ovarios en estrías. Una vez que las células germinales primordiales alcanzan la cresta genital, permanecen concentradas en la región externa del futuro ovario. Se han propuesto 3 sitios de origen de las células foliculares. 1. Células del epitelio celómico. 2. Cordones sexuales primitivos de origen mesonébrico. Y 3. Una combinación de ambos. Las ovogonias proliferan por mitosis durante algún tiempo y luego entran en la profase de la meiosis. Las ovogonias y los ovocitos están conectados por puentes citoplasmáticos intercelulares que desempeñan un papel en la sincronización de su desarrollo. Por lo tanto, pueden transcurrir muchos meses o años entre la imposición del bloqueo meiótico prenatal durante la vida embrionaria y su levantamiento cerca del momento de la ovulación. En la unión medular cortical del ovario fetal se forma una túnica albugínea discreta que separa la corteza y la médula. La corteza contiene la mayoría de los ovocitos. Descenso de los ovarios.
Los ovarios también sufren una dislocación posterior considerable que varía según la especie. A medida que los conductos de Muller crecen y se cruzan, los ovarios se mueven hacia atrás y lateralmente. En perros y gatos la migración no es muy clara y los ovarios se sitúan por debajo de la cintura en la zona caudal a los riñones. En una yegua, los ovarios se encuentran a medio camino entre los riñones y la entrada a la pelvis. En cerdos y bovinos, el descenso es más pronunciado y los ovarios eventualmente adoptan una posición más cercana a la abertura pélvica. La posición final del ovario está estabilizada por ligamentos, que son restos de estructuras asociadas con los mesonefros. En el cráneo, el ligamento diafragmático del mesonefro se convierte en el ligamento suspensorio del ovario. En la uretra, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posterior en el conducto anorrectal. El tabique urorectal es una capa del mesodermo que se sitúa entre estos dos y en su extremo forma el cuerpo perinetal. El seno urogenital se puede distinguir en tres porciones: la parte vesical, que forma la mayor parte de la vejiga, y en esta continuidad con el alantoides; la parte pélvica, que se convierte en la uretra en el cuello vesical, y la uretra prostática en el hombre y uretra en la mujer; y la parte fálica, que crece hacia el tubérculo genital. Epitelio de la uretra. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y de toda la uretra femenina deriva del endodermo, del seno urogenital. Hacia el final del primer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y surgen varias evaginaciones que se introducen en la mesenquima circundante. El varón de estos brotes originará la glándula prostática y en la mujer, en la porción craneal, a la uretra. Da origen a las glándulas uretrales y parauretrales.